El movimiento chicano en sí es un movimiento de los años 60, 70. Por eso el compañero Diego habló en la sesión pasada del movimiento por la lucha de los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos, porque es un precedente necesario para entender lo que viene, ¿no? El movimiento chicano tiene su propia historia, tiene antecedentes particulares, pero se conecta con emergencia de diversos movimientos por el reconocimiento de derechos políticos y sociales y civiles de poblaciones que en Estados Unidos normalmente se llaman las minorías, ¿no? Que es un término bastante relativo. Entonces, vamos a hablar de la nación, de clase y de resistencia. Ahora, el movimiento chicano y la población inmigrante convergen y en ciertos momentos divergen en espacios, ¿no? O sea, los chicanos, los nacidos y ciudadanos de en Estados Unidos de origen mexicano es una población particular, con su propia historia, con su propio devenir, diferente de los migrantes, aunque sean descendientes de migrantes o de una población que se quedó, ¿no? Entonces hay un tema ahí de unas relaciones no siempre tan cordiales como quisiéramos, pero bueno, es parte de. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Punto de entrada, ¿no? Para hablar de los chicanos de Estados Unidos tenemos que hablar de la conquista norteamericana, de lo que a mediados del siglo XIX era el norte mexicano. Un norte escasamente poblado por mexicanos, es decir, por los descendientes de los colonos españoles, mestizos e indígenas y africanos que se movieron hacia lo que ahora es Texas, más tarde a California y en Nuevo México. 1846-48, la guerra, México pierde la guerra, hay resistencia en California, en Nuevo México. Antes de eso, la independencia de Texas, su independencia frente a México y luego anexión a Estados Unidos. También hay una población mexicana ahí que participa en los dos lados del conflicto, tanto a favor de la independencia de Texas como en contra. Pero ¿qué sucede después de 1848? ¿No? El Tratado de Guadalupe Hidalgo cede todo ese territorio bajo una serie de condiciones, un pago económico y la promesa de Estados Unidos de defender la frontera frente a los ataques de la población nativoamericana, que, por cierto, en la primera mitad del siglo XIX fue muy efectiva en limitar los efectos de la colonización, al grado de que parte de la posibilidad de la conquista del suroeste se da por las incursiones de comanches y apaches que habían asolado la región. Y entonces los Estados Unidos se compromete a evitar, a parar esos ataques. La realidad es que nunca logra cumplir esa promesa y años después, por un pago y la cesión de la mesilla, Estados Unidos deja de tener esa obligación. Las guerras contra los nativos continuarían por años hasta 1880, 90, con la derrota de apaches y comanches y otras poblaciones. Pero bueno, lo primero que todo mexicano sabe es, bueno, perdimos ese territorio, pero dentro del tratado y la negociación se acuerda que aquellos que quieran permanecer en esos territorios se van a convertir en ciudadanos norteamericanos, con respeto de su propiedad y sus derechos. Por lo menos esa era la promesa, y los mexicanos que se mantuvieron en Estados Unidos se convertían en ciudadanos. Eso es muy importante porque en el siglo XX los descendientes de aquellos mexicanos que se mantuvieron en esas poblaciones van a argumentar y van a pelear por su reconocimiento como ciudadanos del tratado. Es decir, no podían ser tratados de una manera distinta que la población blanca. Es un argumento muy distinto de los argumentos legales que usarían después los afroamericanos, pero hasta cierto punto fue efectivo para ciertos litigantes y fue uno de los impulsos para terminar con la segregación racial en las escuelas, ¿no? ¿Qué sucede? Estados Unidos, cuando anexa ese territorio, tiene el interés
hasta cierto punto de evitar que los mexicanos que vivían ahí se fueran. ¿Por qué? Porque sin la presencia de esos mexicanos no había una presencia no nativa en esas localidades y en esos territorios. Ese viejo dicho del siglo XIX de poblar es de gobernar, aplicaba hasta cierto punto. Ahora, esas poblaciones se mantuvieron en sus localidades. Bueno, ¿quién quiere perder su casa, su terreno, su lugar de vida donde tiene generaciones viviendo? Pero reaccionan frente a otro proceso que es la migración de los angloamericanos que van a empezar a ocupar espacios y zonas de esos territorios, asumiéndose como dominantes frente a la población mexicoamericana. Un proceso que ya tenía algo avanzado en Texas, pero que en Nuevo México y en California va a empezar a empujar a estas poblaciones de mexicanos fuera de los lugares donde ellos habían habitado. Hay una resistencia frente a ese proceso que se da como bandidaje social, ¿no? Aquí creo que todo el mundo ha oído o leído o visto alguna película sobre el zorro, que no es otra cosa más que una romantización de esa resistencia, la figura de Joaquín Murrieta, y posteriormente otros bandidos sociales que van a pelear en ambos lados de la frontera, Juan Nepomuceno Cortina en lo que es ahora Tamaulipas y Texas, y van a expresar la resistencia de estas comunidades frente al abuso de las autoridades y de los nuevos colonos. Autoridades que van a usar también la fuerza en contra de estas poblaciones. El caso de los Rangers de Texas, que van a ser altamente dañinos frente a las poblaciones mexicoamericanas y seguirían en este proceso de represión, incluso hacer ciertas masacres en el tiempo de la Revolución Mexicana, en 1910, 1920, cuando la frontera también está en efervescencia total. Un ejemplo de un movimiento que también va a conectar con otra parte de la historia norteamericana, que es los movimientos populistas del siglo XIX, movimientos de campesinos y de granjeros que se oponían a, digamos, al capitalismo industrial de ese momento y usando, vaya, las herramientas democráticas que estaban disponibles para ellos, van a tratar de elegir representantes, concejales, alcaldes en todo lo que es esta zona de Kansas, Nuevo México, Oklahoma. Lo mismo va a haber un movimiento de nuevo mexicanos que se van a incorporar al populismo de aquellos días, que son llamados las gorras blancas, ¿no? Entonces, hay estas conexiones entre el bandidaje y la movilización política y el uso de las herramientas que el mismo sistema político norteamericano les daban para exigir sus derechos. Un tema interesante, por ejemplo, es el uso del idioma español para la política, algo que muy pronto fue limitado en Texas y en California, pero que en Nuevo México, hasta que se convirtió en estado, era una realidad. El español se usó para la política y para documentos oficiales hasta bien entrado el siglo XX, ¿no? A principios del siglo XX. Entonces, eso es para la población que se queda y cómo va formando una identidad dentro de su nueva circunstancia y va luchando por sus derechos, ¿no? Que en este momento bastante racista del siglo XIX, principios del XX, van a ser constantemente puestos en duda. Siguiente diapositiva. Ahora, está también procesos constantes de migración hacia el norte. A finales del siglo XIX, principios del XX, sobre todo en el momento de la Revolución Mexicana, miles de mexicanos van a cruzar la frontera en busca de trabajo y de seguridad, huyendo de la guerra o de la hambruna o de la falta de trabajo. En Estados Unidos se van a organizar muchas veces también bajo el influjo de militantes anarquistas y liberales, los Flores Magón, que están también, son parte de este exilio, migración, van a morir, los hermanos, Ricardo Flores Magón va a morir en Texas, eh, encarcelado, y van a ser vigilados. Siempre hay esta constante vigilancia del Estado mexicano a lo que sucede en Estados Unidos, pero es en estas comunidades de migrantes, en espacios de mexicanos que van llegando a la frontera, donde el Partido Liberal Mexicano,
ahora mucho más a las izquierdas, en los 20, va a tratar de influir en lo que sucede en México, ¿no? Entonces ahí hay una historia de flujos fronterizos, de constante movimiento, de resistencia y de movilización en Estados Unidos, pero también un movimiento que intenta influir en México, ¿no? Los Flores Magón van a intentar generar estas incursiones a México que son rechazadas, pero que es parte de la historia de la revolución. Sigamos. Para los años 20 y 30 hay un nuevo actor político que va a influir en la manera en la que los migrantes y las poblaciones mexicoamericanas van a organizarse. No es el único, aquí me voy a centrar en las izquierdas, pero hay que tomar en cuenta otro momento que va a empujar la migración masiva de mexicanos, no solo a la zona fronteriza, sino también al medio oeste, que es la Guerra Cristera. Miles de mexicanos de Jalisco, Michoacán, Guanajuato van a migrar al norte huyendo de la guerra y van a traer consigo también sus grupos políticos, muchos de ellos cercanos al movimiento cristero. Los sinarquistas van a tener una presencia en Estados Unidos muy fuerte y van a influir también en la política exterior norteamericana a través de su influencia en las organizaciones católicas norteamericanas, ¿no? Van a ser bastante efectivos en el lobbying en Estados Unidos. Eso es a la derecha. Ahora, la izquierda, lo que vemos es el surgimiento del Partido Comunista Norteamericano, que va a encontrar militantes muy efectivos dentro de la comunidad mexicanoamericana, sindicalistas, gente que va a organizar a las comunidades. Y para los años 30, junto con otras comunidades de migrantes, van a crear lo que es el Congreso de los Pueblos de Habla Española. Este congreso trata de agrupar organizaciones sindicales y culturales que van a ser parte de este gran momento de la izquierda norteamericana de los años 30, después de la Gran Depresión, donde se van a organizar sindicatos, se van a luchar por los derechos de los trabajadores, e incluso, eso va a parecer un poco extraño para, vayan todos los que pensamos en la CTM, la Central de Trabajadores de México, como esta organización priista, sindical, charra, sujeta al Estado, corrupta. En los años 30, cuando todavía Fidel Velázquez no era el líder, cuando Vicente Lombardo Toledano era el líder, la CTM tenía una política, por lo menos una política exterior muy progresista. Entonces, militantes de la CTM trataban de conectarse con estas organizaciones en Estados Unidos y pelear por los derechos de los migrantes y de las poblaciones minoritarias de origen mexicano, ¿no? O sea, hay una comunicación constante y hay una correspondencia muy interesante entre los líderes, por ejemplo, del Congreso de los Pueblos de Habla Española y los enviados de la CTM en California. Entonces, estas organizaciones van a ser parte de un momento cumbre de la izquierda norteamericana que no se va a repetir tal vez hasta los años 60. ¿Y por qué no se va a repetir? Bueno, por la represión de todo lo que sonara izquierda en la Guerra Fría, el encarcelamiento y exilio de militantes, ¿no? Muchos de estos militantes van a acabar de regreso en México. Sin contar que durante la Gran Depresión también hay un impulso para enviar de regreso a los migrantes mexicanos de los años 20, que se va a llevar no solamente a los migrantes, sino también a sus hijos, ¿no? Ciudadanos norteamericanos van a ser expulsados en los años 20, o a suceder en los años 50. O sea, es una historia que vaya, tiende a repetirse bastante dentro de la historia norteamericana. Siguiente. Entonces, estamos en un contexto para los años 40, 50, donde la población mexicana en Estados Unidos y sus descendientes creció. Creció por unas olas sucesivas de migrantes, por la Revolución, después la Gran Depresión, va a haber un retroceso, pero y para el boom de los años 40, 50 de la economía norteamericana y el establecimiento del programa Bracero, hay un crecimiento de esta población que se va a combinar con momentos de expulsión masiva, ¿no? Siguiente, por favor.
Programa Bracero es uno de estos momentos de cooperación binacional entre Estados Unidos y México en medio de la demanda de mano de obra para alimentar la economía de guerra, de ayudar a los Estados Unidos que necesitaba trabajadores mientras ellos enviaban gente a pelear. Al mismo tiempo que incluya estos acuerdos la posibilidad que mexicanos participaran bajo bandera norteamericana en la guerra. Cálculos hablan de más de 300,000 mexicanos peleando en el ejército norteamericano, con uniforme norteamericano, y los trabajadores van a ir y venir. Eso también va a generar relaciones de clientelares en México, donde hay un manejo de quién puede ir, quién no, los beneficios de esa posibilidad de trasladarse, pero es una migración circular de ida y vuelta, ¿no? Que se va a meter hasta los 60, hasta el 64. Una de las ironías del fin del programa Bracero es que se da en un momento en el que Estados Unidos rompe con una tradición bastante segregacionista, racista de cómo atender la migración, ¿no? La ley de 1964 de migración es una ley bastante progresista que terminaba con el sistema de cuotas. ¿Por qué digo que es una ironía? Porque al terminar con el sistema de cuotas también se termina con una ventaja de oportunidad que tenía la migración mexicana que no estaba sujeta a esas cuotas. No es que no hubiera expulsiones, no es que no hubiera racismo, simplemente por el mismo tema de la economía del suroeste y de los intereses en juego, no se veía afectada por las cuotas que afectaban a otros grupos como los asiáticos o como inmigrantes del este europeo, que era claramente una manera de limitar la migración judía eh, a principios de siglo, ¿no? O los italianos. O sea, este tema va a cortarse. Pero el fin de esa política de migración abierta hacia los migrantes mexicanos va a empezar a generar un problema que, con el que viene cargando la historia de la relación bilateral. También en los años 50 son un momento en el que hay un empuje hacia la integración social y política y cultural de la población mexicoamericana, ¿no? La idea es, tenemos que ser norteamericanos, tenemos que ser parte de ese país, participar dentro de sus instituciones y participar dentro de su cultura. No están solos, esto es algo que varios grupos de migrantes y grupos técnicos en Estados Unidos lo han intentado con éxito diverso en diversos momentos de su historia. Pero hay una generación que va a luchar por eso. La generación que viene en los 60 y que va a empujar al movimiento chicano va a romper con este intento de integración. Ahora, hay que reconocer que en este intento de integrarse a la gran sociedad norteamericana, hay ciertos avances, ¿no? Hay ciertos avances en la lucha contra la segregación escolar, en el caso de Hernández contra Texas, pero no tiene este empuje radical. Hay que considerar que lo hacen también en el momento más represivo del siglo XX norteamericano frente al, bueno, no el más represivo, tal vez los 20 se compare mucho, pero en un momento muy difícil para cualquier intento que rompiera con el consenso, ¿no? A la mitad del macartismo, a la mitad del pánico con rojo, o sea, es un momento complicado para intentar algo diferente, ¿no? La que sigue. ¿Qué sucede en los años 60, ¿no? En medio de esta lucha por los derechos civiles de la población afro-norteamericana, en un momento en el que se empieza a cuestionar la autoridad y todo este consenso del modo de vida norteamericano de los años 50, ¿no? Que bien uno puede ver una serie de esos años y pareciera que todo es como esta familia nuclear, el papá que trabaja establemente en un solo empleo, no hay nada que se salga de la norma, ¿no? Casi casi como los picapiedra, pero bueno, eso comienza a ser puesto en duda por quienes son rechazados por el sistema. Y quienes están fuera de esto, bueno, las minorías, en particular la población afro-norteamericana, y su ejemplo va a ser seguido por otros grupos en la lucha por sus propios derechos. Un par de cifras.
A principios de los años 60 hay aproximadamente 3,5 millones de norteamericanos de origen mexicano. No, no más del 3% llega a la universidad, no más del 25% termina la preparatoria y frente al 70% de la población blanca que termina la preparatoria, ¿no? Todos ellos, más del 90%, son de la clase trabajadora, es decir, no, no son de clase media, mucho menos están en puestos directivos. Solo hay 3 diputados de origen mexicano en la Cámara de Representantes, o sea, no tienen representación política. Entonces, una población excluida, sin acceso a la educación, eh, relegada y con una historia de segregación y represión constante desde la conquista, ¿no? Entonces, hay elementos de queja frente a esta situación que van a generar en el ambiente de los años 60 una lucha en ciertos momentos que se concibe a sí misma por la autodeterminación, ¿no? Estamos en el momento en el que los pueblos despiertan, la descolonización. Entonces, esto es parte de este proceso global y nacional, y muchos de estos militantes lo van a ver de esta manera, ¿no? Son parte de desde México este movimiento va a ser visto con bastante atención, ¿no? Uno puede leer la prensa de izquierdas o la prensa normal. Puedo mencionar el caso de, por ejemplo, el Ciclo de Torreón o la revista Punto Crítico, incluso el Excelsior, y el movimiento chicano es un tema, ¿no? Siempre aparece y hay entrevistas y hay una cobertura constante. Lo que sigue, por favor. Partamos de esto, hay una discriminación. No importa hubieran, que los mexicanos norteamericanos hubieran servido en el ejército norteamericano, no recibían el mismo trato. Hay un caso que fue un escándalo de un veterano condecorado que, en lugar de ser enterrado en un panteón militar con las ceremonias debidas, no lo quisieron enterrar. ¿Por qué? Porque tenía un apellido hispano, ¿no? Entonces tuvo que haber un litigio para finalmente lograr enterrarlo. Y no estamos hablando de un disidente, no, de un veterano condecorado. Entonces hay estos momentos en los que la discriminación se ve. Por no hablar bueno, no se admiten mexicanos, no se admiten negros, no se admiten anuncios que fueron bastante comunes por lo menos hasta los años 60. ¿Cómo respondía la comunidad en los años 50? La asimilación, el litigio o incluso en ciertos momentos intentar movilizar electoralmente. Pero hasta los años 60 hay un tema. Muchas leyes estatales exigían exámenes de conocimientos, de lectura, escritura, para poder votar. ¿Qué pasaba? Recuerden, la mayoría de la población mexicanoamericana no tenía un acceso muy limitado a la educación. Muchos de ellos no terminaban ni la primaria. Entonces, sus derechos, la posibilidad de participar electoralmente estaba limitada de entrada. Lo mismo sucedía con la población afroamericana. En los años 60 se va a cambiar y se va a crear el acta ¿cómo se llama? De Voting Rights Act. Hay un cambio en la legislación electoral que elimina esas restricciones, ¿no? Entonces, eso va a permitir un nuevo espacio de lucha, pero hay que esperar hasta los 60 para que eso suceda. Lo que sigue. ¿Qué va a influir a esta generación, sobre todo de jóvenes, aunque no solo jóvenes? Hay muchos veteranos de las luchas de los años 30 y 50 participando en el movimiento chicano, pero que hay una generación joven de secundaria, preparatoria, movilizándose, que está viendo en la televisión o leyendo en los periódicos o haciéndose literatura todo lo que está sucediendo en el mundo, que trae las memorias de la Revolución Mexicana, por un lado, ¿no? O sea, la imagen de la Revolución, Villa, Zapata,
está ahí y es parte de la cultura que ellos tienen, no necesariamente la educación, pero sí de la cultura. Y por el otro lado es el momento en el que los países africanos se están liberando, en el que Martin Luther King, Malcolm X y otros están luchando por los derechos de la población negra en Estados Unidos. Las Panteras Negras comienzan en California. Entonces, esto es lo que sucede a nivel nacional, regional, al tiempo en el que en Vietnam se está peleando, en que los países africanos logran su independencia, Argelia. Entonces, todos estos elementos juntos, ¿va? Es parte de lo que va a nutrir la imaginación política de muchos de estos activistas, ¿no? Un mural que está ahí en Los Ángeles, donde elementos de esta imaginación van a terminar siendo parte del menú de ingredientes que van a resultar en la lucha de la población mexicoamericana por sus derechos. Siguiente, por favor. Esto se va a expresar no solamente en movimientos políticos, ¿no?, sino también en la cultura. Poesía, cine, novelas. Hay un poema muy bueno que se llama Yo soy Joaquín, donde uno de estos militantes reflexiona sobre su historia y sobre su lucha, ¿no? Y presenta esto, ¿no? Tengo que escoger entre la paradoja de la victoria del espíritu, es decir, mi cultura, mi raza, que era uno de los dichos de ese momento, y el hambre, ¿no? La materialidad de una circunstancia social en donde toda una población era segregada y no contaba con los derechos necesarios, a pesar de estar en el país más rico del planeta en ese momento, ¿no? Esta paradoja de estas exclusiones dentro de Estados Unidos en la época, que va a ser parte del discurso de la lucha por los derechos civiles, pero también, hay que decirlo, una parte del gobierno norteamericano va a intentar responder a esto con programas sociales, con la ampliación de los programas sociales de los años 30, ahora como la gran sociedad de Lyndon B. Johnson, ¿no? O sea, por un lado es también un gobierno que tiene una política muy agresiva hacia el exterior, que va a seguir peleando en Vietnam, pero por lo menos en las administraciones demócratas, Kennedy y Johnson, hay una cierta apertura a beneficiar a estos grupos, ¿no? A las poblaciones minoritarias. Que sí, que sí. Y también están las luchas desde abajo, ¿no? El sindicalismo había sido fuerte en los años 30, sobre todo el sindicalismo industrial, pero la organización de los campesinos había sido dejada de lado. De un lado, eso también fue una ventaja, porque para los años 60, 70, toda la legislación laboral se había solidificado y no de una manera favorable hacia los trabajadores. Sin embargo, del lado de la explotación agrícola había ciertos huecos que permitían cosas que ya no eran posibles dentro de la parte industrial. No es que no haya militancia, de hecho muchos de los activistas por los derechos civiles y vaya, en contra de la guerra de Vietnam, en los años 70 se van a mover de las universidades a las fábricas. Es algo que va a pasar en ambos lados de la frontera y en Estados Unidos también hay una presencia de eso. El caso de la lucha campesina, digo, lo más conocido es la lucha de los trabajadores agrícolas con César Chávez y Dolores Huerta, que logran generar una coalición de trabajadores mexicoamericanos con trabajadores filipinoamericanos para luchar en contra de los abusos de sus patrones. Ahí también participación, por cierto, de un par de militantes de origen árabe, ahí migrantes integrados, que son parte de estas coaliciones. César Chávez va a tener también una postura algo difícil frente a la migración, porque alguna de las estrategias de estos dueños de las plantaciones era atraer trabajadores indocumentados y utilizarlos como rompehuelgas. Entonces, desde el punto de vista de los sindicalizados y de sus activistas, estos rompehuelgas tenían que ser removidos. Entonces, el César Chávez y la migración es un tema complicado, ¿no? Ahí.
Como sea, la lucha de César Chávez y Dolores Huerta va a tener un impacto nacional y se va a ser parte de estas movilizaciones post-60, post-derechos civiles, para tratar de ampliar la lucha, ¿no? Más allá de las libertades civiles y a la lucha económica. Lo que sigue, por favor. Hay otras luchas mucho más locales, pero también más ligadas con la historia de la población mexicanoamericana. Este es el caso de López Tijerín en Nuevo México, donde campesinos despojados de sus tierras por la colonización norteamericana van a demandar el respeto de sus derechos y el retorno de sus tierras usando el argumento de que se trata de concesiones reconocidas por el Tratado de Guadalupe Hidalgo, pero concesiones coloniales, ¿no? Tan así que López Tijerina va a viajar a México para la Tribuna General de la Nación para tratar de recuperar estos papeles y usarlos como uno de sus argumentos. Cuando la lucha legal no logra sus resultados, hay una radicalización que llega al caso de incluso tomar las armas. Por ahí hay una buena película sobre López Tijerina, una figura bastante interesante, que comienza también como un seminarista evangélico en sus juventudes y se radicaliza después. Entonces, es una figura interesante de ver cómo esta conexión entre la lucha ya los 60, 70 y el pasado vaya, la presencia de la población mexicano-americana, ¿no? Lo que sigue. De la lucha sindical, de la lucha por la tierra, a la participación política. En el marco de esta efervescencia política radical de los 60, ¿no? Hay el intento de generar partidos políticos, como la Raza Unida, el Partido de la Raza Unida, que va a lograr conquistar espacios en Texas, aunque posteriormente se va a deshacer en medio de luchas intestinas, de luchas políticas por decidir la estrategia, de entre sectores más radicales y unos mucho más moderados, pero eso es parte de la época. Por un lado tienes sectores clase media muy moderados que intentan trabajar dentro del sistema y por el otro tienes estudiantes influidos por el marxismo de los años 60, 70, radicalizados, que intentan también luchar por, vaya, demandas de sus comunidades, pero también hacer la revolución, ¿no? Este es el momento en que la retórica y vaya, la utopía revolucionaria está a todo lo que da, al grado de, bueno, acá somos minoría, pero somos la mayoría en el mundo, ¿no? Entonces ellos mismos, no solo parte del movimiento chicano, sino también del movimiento afroamericano o puertorriqueños o los filipinos, se ven como parte de una izquierda del tercer mundo, ¿no? Lo que en Estados Unidos se llama the True World Left de los años 70, ¿no? Muy revolucionaria, que va a buscar conexiones con Cuba, con Nicaragua, ¿no? Entonces, es parte de esto. La que sigue, por favor. Y por otro, otra de las vías para el movimiento es el movimiento estudiantil, ¿no? Un movimiento estudiantil que curiosamente va a tener cierto respaldo oficial, ¿no? Echeverría va a recibir algunos de ellos en los años 70, pero es a través de esta lucha de estudiantes que ven que sus escuelas, la historia de sus comunidades o de su cultura no es reconocida, en el que se van a abrir espacios dentro de esas universidades para la enseñanza de historia chicana, de estudios culturales. Entonces, hay una movilización política, ¿no? Por la equidad, por la inclusión, por la presencia de maestros y educadores de origen mexicano-americano, ¿no? Una educación bilingüe también. Algo muy fuerte en California, ¿no? Los estudiantes van a salir de las escuelas y abandonar las escuelas en protesta, ¿no? Lo que llamaron ellos blowouts, ¿no? Muy en el estilo de los platones que todos conocemos con estudiantes, ¿no? ¿Qué sigue, por favor? Ahora,
Aquí está uno de los problemas del movimiento chicano y una de las críticas fuertes a esto, ¿no? Los sesentas no solo es la presencia o la lucha por la revolución o por los derechos de las minorías, sino también la lucha por los derechos de las mujeres. Y uno de los problemas que muchas de las militantes que participaban dentro de la causa era que se veían excluidas por el machismo de sus compañeros y trataron de generar sus propias organizaciones para abrirse espacios dentro de la lucha, ¿no? Sí, queremos luchar por los derechos de nuestra comunidad, pero también queremos ser reconocidas como mujeres. Entonces, hay un feminismo emergente dentro de estos movimientos, lo que después va a conectar con la tercera ola del feminismo y críticas mucho más fuertes a ciertas ideas de izquierda que intentan conectar lo que después sería el género, la raza y la clase, ¿no? Tratar de hacer una crítica mucho más fuerte y mucho más completa a las opresiones presentes en la sociedad. ¿Y qué van a tomar como, vaya, como inspiración? La revolución otra vez, ¿no? La revolución mexicana. Por eso las Adelitas es parte de la retórica que van a usar. Que sigue, por favor. Ya para casi ir cerrando. Al principio hablaba de arte, ¿no? El arte como una forma de resistencia. Y es el momento en el que se va a generar un movimiento de literatura muy interesante, tratando de recuperar la forma de expresión de estas comunidades en español, en inglés y en Spanglish, ¿no? O en un inglés de ellos, que reflejara sus vidas. Entonces hay una novela chicana, poesía sobre todo, una prensa independiente, ¿no? Pequeños periódicos, pequeñas revistas, tratando de cubrir los movimientos, teatro y cine. El caso del teatro campesino, que era un grupo de actores apoyando la movilización campesina de César Chávez, va a tomar vida propia, al grado de por ahí, si alguien tiene curiosidad, puede buscar en la red, en YouTube, se encuentra eh, una animación de la leyenda de los 5 soles de mexicas, que es básicamente animación, siguiendo el sistema vaya, los dibujos de los códices, y quienes lo actúan y quienes lo doblan son estos actores del teatro campesino, ¿no? En inglés. Entonces, parte de esta expresión va a derivar a eso. Luego también está el cine. Una película que también bastante interesante que recomendaría a muchos es La balada de Gregorio Cortés. El director y actor principal es Edward James Olmos, eh, que después va a tener también otra película sobre el sistema carcelario, Americano Yo, American Me. Y es muy interesante porque lo que él hace es retoma un artículo, un corrido y una interpretación de un corrido fronterizo, tejano, el corrido de Gregorio Cortés, que habla de la persecución de un mexicano, de un tejano, por los Rangers de Texas. Cientos de Rangers de Texas persiguiendo a un mexicano que es acusado de balear a un sheriff. Y toda la película y la narrativa es básicamente se trata de un malentendido, porque ni el sheriff hablaba español, ni Gregorio Cortés hablaba inglés. Entonces, entre la imposibilidad de comunicarse, hay un tiroteo, el sheriff mata al hermano de Gregorio y Gregorio mata al sheriff. Y los Rangers, la policía, todo el mundo lo hacen pasar como si fuera un peligroso bandolero con una pandilla enorme y se lanzan en su persecución y acaban matando a quien se les cruza en el camino. Cualquier mexicano era víctima de esto. Y la película muestra la persecución que termina con el encarcelamiento de Gregorio y de toda su familia. Entonces, es un cine militante de inicios de los ochentas, muy fuerte,
sin subtítulos. Es una película norteamericana bastante interesante porque uno pensaría, bueno, si es algo producido para el público estadounidense y hay partes en inglés, tendría que tener subtítulos para hacer entender español, pero no, la película tiene subtítulos. Entonces, proyecta esta incomprensión entre las dos poblaciones y uno de los problemas constantes, ¿no? De la historia de los mexicanos-americanos en Estados Unidos, ¿no? Sus problemas con las autoridades, la falta de comunicación y una falta de derechos. Entonces, cine, arte, prensa, va a ser parte de esta efervescencia de los años 70. Última, por favor. ¿Qué sucede? El movimiento chicano, como el movimiento por los derechos civiles, la izquierda del tercer mundo, toda esta efervescencia de los años 60, después del fin de la guerra de Vietnam, van a ser víctimas del contragolpe, el regreso de una derecha que va a terminar por remover casi todos los avances de los años 60 paulatinamente en los años 80, ¿no? Después de Kennedy y Johnson, que sigue Nixon. Y después de Nixon, bueno, Carter, que no dura mucho, y viene Reagan. Y el consenso conservador va a ganar la batalla política. En mi sesión anterior mencionaba que el movimiento político más efectivo de los años 60 y 70 fue la derecha conservadora norteamericana, porque al final lograron imponer parte de su programa político. Ahora, no, como diría, no todo está perdido, ¿no? Hay logros, o había logros, de toda esta lucha política. Hay espacios, hay identidad, hay espacios activos que se lograron conseguir. Hubo por lo menos una herencia de lucha que continuó bastante de los años 80. No es que vaya el fin, ¿no? La gente fue a sus casas, no, no. Gente que se mantuvo militante y siguió trabajando. El problema es que cambió el país, cambió el ambiente político y fue un ambiente político mucho más adverso para todas estas luchas, ¿no? Entonces, 60, 70 y el movimiento chicano se ve afectado por esta ola conservadora y también hay que decirlo, por los programas de contrainteligencia del FBI, ¿no? O sea, no estuvieron exentos de el mismo tipo de vigilancia, infiltración y represión del que fueron víctima la militancia afroamericana más radical o los grupos independentistas puertorriqueños, que también tienen su historia particular, los Drone Lords, o sea, digamos, esto es muy mexicoamericano, esto es bastante constreñido, pero es una historia mucho más amplia, ¿no? Que si buscamos podemos encontrar, bueno, cómo conecta con otras luchas dentro de los Estados Unidos y más allá. Yo hice esta presentación, la verdad, originalmente para una audiencia estadounidense, gringa, para que aprendieran acerca de la inmigración y los movimientos de inmigrantes. Pero pues la pasamos por Google Translate y aquí la tenemos en español. Entonces, va más o menos así. Uh, efectivamente, tenemos que recordar, como decía mi tocayo Jorge Puma, lo que pasa ahora es producto del pasado. Cada vez que yo escuché hablar de Jerónimo, el famoso Jerónimo, cuando era yo chavalo, yo lo que escuchaba era que era un apache en Estados Unidos, pero pues resulta que no, porque nació en Arizpe, Sonora, ¿sí? Y es el caso exacto de el que la frontera lo cruzó por encima, ¿sí? Él nació en Sonora, ahí vivía tranquilamente, del otro lado de la línea cuando no había línea, y de pronto le ponen una línea en medio, ¿sí? Y resulta que ahora ya vive en los Estados Unidos y que ahora ya es gringo, y por supuesto es de los gringos, de los mexicanos, a los que Estados Unidos no les reconoce ningún derecho, ¿sí? Después de 1848, a pesar de que el Tratado de Guadalupe Hidalgo decía claramente que se iban a reconocer los derechos de todos los mexicanos en los territorios ya ocupados. Pero si no reconocían los derechos de los mexicanos,
pues todavía muchísimo menos de los indígenas mexicanos. Pero pues Jerónimo, Goyalé, Apache Chiricahua, es una historia que hay que recuperar como historia mexicana y de esta relación entre México y Estados Unidos, yo digo. Hay que insistirle a mucha gente que luego dice que hay que hablar inglés. Hay que recordarles que el español fue la primera lengua europea que hablada en lo que hoy es Estados Unidos. ¿Sí? Nos dicen, habla inglés, habla inglés. No, espérese, el inglés es un idioma extranjero, es un idioma foráneo, y antes que el inglés, pues había el español. Sí, claro que también era una conquista, pero había el español. Entonces es un buen argumento siempre para darles lata, ¿sí? A estos nativistas que insisten en que se hable inglés porque esto es los Estados Unidos. Y recordarles la guerra de independencia de Texas. ¿Sí? La guerra de independencia de Texas tiene motivos muy claros, pero que no se absorben, no se terminan por absorber de nuestro lado. Del lado gringo, lo único que se sabe es de la heroica resistencia de Davy Crockett y no sé quién más en el fuerte de El Álamo. ¿Sí? Hay que recordarles esto. México abolió la esclavitud en 1829 y entonces los esclavos de todos los estados del sur se escapaban por tierra o por mar, por el Golfo de México, y claro que es de México, se escapaban a territorio mexicano. El puerto de Galveston, lo que ahora es Galveston, Texas, en aquel tiempo era mexicano, el puerto de Galveston era famoso porque ahí llegaban los esclavos escapados de los Estados Unidos, de todos estos territorios, y entonces México fortaleció el puerto de Galveston para defenderlos de los gringos que mandaban cazarrecompensas para capturarlos. Todos estos esclavistas sureños trataron de forzar a México a firmar un tratado para que les permitiera entrar al territorio a rescatar su propiedad, decían ellos. Pero México dijo, no señor, no hay propiedad sobre los seres humanos, se negó. Y el otro elemento es que en el Congreso en Estados Unidos el número de estados esclavistas y el número de estados antiesclavistas estaba muy parejo. Y entonces eso es lo que le da pie a la famosa guerra de independencia de Estados Unidos para tener otro estado esclavista y romper el balance en el Congreso de los Estados Unidos. Y hay que recordarles eso siempre, ¿sí? Que la independencia de Texas no fue ninguna independencia. Eso fue el arrebato de unos territorios, simple y sencillamente en nombre del esclavismo, ¿sí? Para insistir y para tener un balance positivo en el Congreso de Estados Unidos en favor del esclavismo. Cuando Texas se independiza, el artículo número 1 de la Constitución de Texas establece precisamente que el estado de Texas es un estado esclavista. Es el artículo 1 de la Constitución tejana cuando su famosa independencia. Luego nos remontamos a las luchas grandes de 50 años después de eso. El famoso 1886, el famoso 1 de mayo. Hay una figura en los Estados Unidos que se conoce como Lucy Parsons, y nosotros más bien le llamamos Lucía González. Se llamaba Lucía Eldine González, hija de una mexicana afroamericana, posiblemente esclava escapada, ¿sí? De los territorios franco-estadounidenses, de la Luisiana, por allá de Nueva Orleans y demás, y de John Weller, que era nativo americano de origen Creek, de las tribus o del pueblo Creek. Se cree que nació en Texas, pero allá acá en Estados Unidos, al estilo gringo, pues le quitan los apellidos a la mujer y entonces se convierte en Parsons. Y claro, Lucía, pues se convierte en Lucy. Lucy Parsons es la viuda de Albert Parsons, uno de los mártires de Chicago, y después de la ejecución de Albert Parsons, Lucía se convierte en el demonio desde el punto de vista de los gringos, particularmente de la policía de Chicago.
de los patrones en Chicago, ¿sí? Lucía tiene una frase hermosa y famosa: no abandonen el trabajo, apodérense de él, apodérense de las máquinas, que si alguien tiene que pasar hambre, deban ser los patrones, los empleadores. Estas son las luchas radicales, estamos hablando de 1886, cuando los acontecimientos del 1 de mayo y los años después de 1886. Murió en la prácticamente más absoluta miseria, invidente, en un incendio en su casa, y la policía confiscó todo lo que encontró, ¿sí? Se apagó el incendio y la policía se llevó todos los archivos enteros de 50 años de discursos, de participaciones, de organización de huelgas, de organización de sindicatos. Lucy Parsons, Lucía Eldine González, es una de las más prominentes figuras, ¿sí?, en el movimiento laboral en los Estados Unidos, y hay que recuperar su historia. Hace 15 años hubo un movimiento para ponerle Lucy Parsons a un parquecito aquí en Chicago. Es una esquinita nomás, un parque chiquitito, chiquitito. Y el sindicato de policías se fue al ayuntamiento a pelear en contra, porque lo que ellos decían es que Lucía González de Parsons era más peligrosa que 1000 agitadores. Así la tienen clasificada. Ese es, para ellos, esa es Lucía González de Parsons. Entonces, esa es nuestra conexión mexicana al 1 de mayo. En México celebramos el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, pero Lucía Eldine González es nuestra conexión mexicana a ese pues, evento que marcó el movimiento obrero no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y luego, poquitos años después, todo el mundo se acuerda y habla de César Chávez, pero 80 años antes de César Chávez, había movimientos, por supuesto, campesinos, había movimientos agrícolas. Entonces, hay una huelga famosísima, la huelga de los Betabeles en 1903, allá en Oxnard, California, con una tremenda asociación entre trabajadores japoneses y trabajadores mexicanos. Las dos comunidades traían historiales de lucha, y pues se afilian, crean una asociación multirracial, la Asociación de Trabajadores Japoneses Mexicanos, bajo el liderazgo de Kosaburo Baba y José Manuel Lizarraz. José Manuel Lizarraz es el presidente de la sección mexicana y Kosaburo Baba el presidente de la sección japonesa. Obviamente, ni me hablen del idioma. Los japoneses hablaban japonés y los mexicanos hablaban español, pero bien que se entienden porque sufren de condiciones de trabajo similares, y eso es lo que los hace comunes, ¿sí? Se oponían sobre todo a las tiendas de raya, que era pues de lo que venían escapando precisamente los trabajadores agrícolas mexicanos. En las haciendas, ¿sí?, pues todo eran tiendas de raya. Y entonces, pues se van a Estados Unidos y se encuentran con la misma condición de las tiendas de raya y pues terminan peleando en contra de eso. Entonces, ese es un ejemplo bonito. El idioma no importa a la hora de la hora porque se puede superar. La importancia está en que si se tienen las mismas condiciones de trabajo, se puede pelear junto, hombro con hombro, codo con gente de muchas otras nacionalidades. Otros ejemplos increíblemente históricos. 1917, ¿sí?, en plena Revolución Mexicana. Los disturbios de los baños, aquí me falló Google, no me tradujo bien. Los disturbios de los baños se llaman. Carmelita Torres, de 17 años, lideró los disturbios de los baños en Ciudad Juárez, negándose a ser limpiada con gasolina y DDT cada vez que cruzaba la frontera para trabajar en Estados Unidos. Eso es uno de los increíbles ejemplos del racismo estadounidense,
El pretexto es que a lo mejor los trabajadores mexicanos llevaban piojos a los Estados Unidos, a lo mejor llevaban enfermedades contagiosas, y entonces cada día al cruzar la línea fronteriza, vivían de un lado, cruzaban a trabajar al otro, ¿sí? Cada día al cruzar la frontera los bañaban con gasolina a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras, ¿sí? Para limpiarlos y que ya pudieran trabajar en los Estados Unidos. Obviamente había abusos también de carácter sexual, acusaciones de que les tomaban los agentes de la migra fronteriza, les tomaban fotos a las mujeres desnudas cuando las estaban bañando en gasolina y luego vendían las fotografías en los bares y las cantinas locales, etcétera. Entonces Carmelita Torres y otras 30 mujeres se negaron a que las bañaran, cientos de trabajadoras se unieron a ellas, hubo disturbios de los dos lados de la frontera, hasta que de los dos lados de la frontera incluso se dice que el ejército gringo tuvo que cruzar al lado mexicano para poder calmar los disturbios que se habían armado en ese momento. Sin embargo, ¿sí? Esta injusticia, esta infamia de bañar con gasolina a los trabajadores que cruzaban todos los días continuó hasta los años 1950. Pero ahí está el ejemplo histórico. En 1917 ya había protestas en contra. Y claro, eso era pues allá en la frontera. Pero pues acá de este lado, acá los mexicanos llegaron en tren, no llegaron caminando. Pues ahí al Paso, Texas, pues, se llegaba caminando, pero para acá había que llegar en tren. Y entonces las compañías de ferrocarril fueron las importadoras de trabajadores mexicanos. Ahí pueden ver el anuncio, no sé si se vea muy claro en algunas pantallas, pero la compañía, se necesitan trabajadores mexicanos con familias para el ferrocarril Burlington, secciones y campos. La compañía se encarga de proporcionar a los trabajadores para su mayor comodidad carro, estufa y carbón enteramente gratis. Nuestras oficinas no cobran chanta, o sea, dinero por el enganche. Se da a los trabajadores y familias tierras para que siembren. Podemos dar trabajo a jornaleros mexicanos en Illinois, Wisconsin, Iowa, Missouri, Nebraska, Colorado. ¿Quién trajo a los mexicanos a los Estados Unidos? Digo, no a los que estaban ya en Texas, en Colorado, en Arizona. ¿Quién los trajo a los Estados Unidos? Pues las compañías. Así es, somos material de importación. Debían pagar más caro por eso, nomás porque somos de importación. Somos material de importación. Siempre los Estados Unidos ha basado muchos sectores de su economía en la mano de obra mexicana. Y aquí en el Museo de Historia de Chicago hay una preciosa fotografía, imagen de inmigrantes mexicanos trabajando con guadañas para cortar la hierba a un lado de las vías del ferrocarril en las afueras de Chicago en 1917. Y grábense las fechas, porque eso quiere decir que llevamos más de 100 años en Chicago. De nuevo repito, el suroeste es el suroeste, lo que era mexicano. Illinois nunca fue mexicano, pero llevamos aquí más tiempo que algunas de las otras comunidades, ¿sí? Ya mucho más de 100 años llevamos aquí de este lado, en los estados del norte de los Estados Unidos. Y de ahí pasamos, bueno, un poco más de lo mismo, ¿no? Publicado en noviembre 27 de 1907, los mexicanos de importación, los mexicanos que se trajeron los ferrocarriles, traen una tradición de lucha y entonces de plano deciden que ellos no van a actuar como rompehuelgas, porque en varias ocasiones las compañías quisieron traer trabajadores mexicanos para oponerlos, ¿sí?, a los trabajadores de otras nacionalidades que estaban ya en huelga en los Estados Unidos. Todas las comunidades inmigrantes que han venido a Estados Unidos se han dado un frentazo tremendo, ¿sí?
les pintaron como la tierra dorada de las oportunidades. Aquí los dólares están en los árboles y nomás hay que cosecharlos, ¿verdad? Y de pronto llegan aquí y llegan a condiciones de explotación miserable, a discriminación racista, ¿sí? A condiciones de vida infrahumanas, porque los barrios, los vecindarios de los inmigrantes típicamente no tenían servicios públicos, basura, recogida de basura, pavimentación, alumbrado, electricidad, lo que fuera. Y entonces, una tras otra, todas las olas de trabajadores inmigrantes se convierten en olas de protestas, ¿sí? Y hay compañías, pues como las de los ferrocarriles, que dicen, pues ya que estamos trayendo mexicanos, cada vez que hay una huelga, pues nos traemos otra bola de mexicanos para que sigan trabajando en lo que los otros están en huelga. Pero ahí está, en 1918, los mexicanos no van a servir como esquiroles, ¿sí? Aunque les aumenten el salario, porque le ponen a los trabajadores mexicanos, lo que estaba yo diciendo, artículos de lujo, les van a dar de 30 a 37 centavos por hora, cuando a los otros inmigrantes le estaban pagando 21. Pero los mexicanos se resisten y dicen, nanay, no vamos a ser esquiroles. Y luego viene esta historia que a mí me encanta, también del año 1917, cuando se habla de deportaciones. Esta fue una deportación, digo, en el momento pues fue una tragedia o fue una infamia, una injusticia terrible. Pero en 1917 hay una huelga en las minas alrededor de la ciudad de Bisbee, en Arizona. Y entonces lo que deciden los dueños de la mina es arrestar a todo el mundo y deportarlo. Pero resulta que ahí está la cuenta, miren, había 229 ciudadanos estadounidenses y los otros 1,000 mineros eran serbios, finlandeses, irlandeses, austriacos, croatas, británicos, montenegrinos, alemanes, daneses, suecos, y también había de Bohemia, España, Canadá, Grecia, Polonia, Australia, Bosnia, etcétera, 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 etcétera. Entonces no los pueden deportar a sus países. Y entonces lo que hacen, así se le llama la deportación de Bisbee, es nomás al estado que sigue. Todavía dentro de los Estados Unidos, pero los deportan más allá de la frontera del estado. Entonces, y así, subiéndolos con rifle en la mano, pues, ¿no? Con rifle en la mano, forzándolos, obligándolos a subirse a carros de ferrocarril, pero nomás pudieron llegar hasta el estado siguiente. En eso consistió la deportación. Y ahí los mexicanos, precisamente en Bisbee, ¿sí? Junto con Francisco Palomares, otra figura ilustre por acá, participó en la organización de la huelga del cobre en Bisbee, Arizona. Rosendo Dorame trabajó de todo, barbero, minero, carpintero, y hasta llegó a ser sheriff ahí en el estado de Arizona. Trabajó en Texas, Colorado, California, ¿sí? Era sonorense también. Se unió a la IWW, que es el sindicato de trabajadores industriales del mundo, así se llama, que era el sindicato anarquista de aquel tiempo, de plena izquierda. El sindicato, decían ellos, un solo sindicato para todos los trabajadores. Candidato del Partido Socialista a su convención constitucional en 1910, pertenecía, por supuesto, al Partido Liberal Mexicano. Entonces, los mexicanos izquierdistas participaban en los movimientos, por supuesto, obreros en Estados Unidos. No solo participaban desde el punto de vista de que soy trabajador y me uno a la huelga, sino que organizaban también estas huelgas y estos movimientos en Estados Unidos. Y ahí viene una pregunta que a ver quién me la puede contestar. ¿Qué tenían en común estos tres personajes? Primero, tenemos a una inmigrante también irlandesa, famosa, que le llamaban Mother Jones, la mamá Jones, porque tenía 86 años y seguía organizando huelgas. Entonces era la mamá en el sentido mamá abuela, Mother Jones, anarquista también, sindicalista también.
Ricardo Flores Magón, pues ya creo que ya todos sabemos de Ricardo Flores Magón, y Pancho Villa, también sabemos todos de Pancho Villa. Pero ¿cuál es la relación entre los tres? Entre esta izquierdista irlandesa, este anarquista mexicano y este revolucionario mexicano que pues muy izquierdista tampoco era. Ahí les va, ahí les va la relación entre los tres. Mother Jones, inmigrante irlandesa, defendía a los anarquistas mexicanos de que los deportaran, porque ella sabía que si los mandaban a México los iban a asesinar. Entonces, esa relación, esa defensa que hacía, la hizo famosa ella entre los mineros mexicanos y ella fue la que los convenció de no ser esquiroles, de unirse a las huelgas y unirse a los otros mineros inmigrantes. Pancho Villa escribió una carta para que liberaran, sacaran de la cárcel a Mother Jones cuando la arrestaron en Estados Unidos. Y eso se debe a que Mother Jones escribía cartas defendiendo a Ricardo Flores Magón para que no lo deportaran a México. Entonces, ¿cuál es la relación entre esta irlandesa anarquista y Pancho Villa? Bueno, que las luchas, ¿sí?, siempre tienen denominadores comunes, siempre hay motivos, causas, ¿sí?, y razones que nos unen a los unos y a los otros. Podemos aparentemente ser muy diferentes los inmigrantes irlandeses y los revolucionarios mexicanos. No, a la hora de la hora siempre hay causas comunes y entonces hay que reflexionar en ello, ¿no? Olvidarnos de eso de las barreras de idiomas, olvidarnos, etcétera, etcétera. Hay muchas historias de los mexicanos anarquistas en los Estados Unidos, pero básicamente esa relación se inició desde aquellos tiempos de Ricardo Flores Magón. Ricardo Flores Magón vivía de traducirle el periódico anarquista a los sindicalistas gringos, que bueno, ni tan gringos, porque también todos eran inmigrantes. De hecho, déjenme decirles, ¿no? De los famosos mártires del 1 de Mayo, 6 eran inmigrantes, eran rusos, eran alemanes, eran ingleses. Entonces, cuando decimos gringos, no necesariamente nacidos en Estados Unidos, pero los anarquistas mexicanos, los revolucionarios mexicanos en Estados Unidos siempre estuvieron ligados a los movimientos obreros y a los movimientos de izquierda en los Estados Unidos. Los demás publicaban el periódico en inglés y los mexicanos lo traducían al español. Este es el mismo periódico que pueden encontrar ustedes en inglés, igualito estaba en español. Y un montón de gente, ¿no? Tomás Martínez también, no se conoce mucho de él, pero era otro inmigrante mexicano, deportado a México después de años de estar en la cárcel en los Estados Unidos, acusado de espionaje, estuvo en la misma cárcel donde estuvo Ricardo Flores Magón, en Leavenworth, que hoy es una cárcel exclusivamente militar y demás, montones de ellos. Y aquí una cosa bastante interesante, miren, hablamos de Lucy González Parsons como participante de los acontecimientos del 1 de Mayo en Chicago. ¿Sí? Sucede que unos pocos años después, para conmemorar el 25 aniversario del asesinato de los mártires de Chicago, hay un evento aquí en la ciudad de Chicago, estamos hablando apenas del año 1912, o sea, hace 113 años, ¿sí? Y hace 113 años, los organizadores o los promotores del evento son, entre otros, la Liga Liberal de Defensa Mexicana, la Liga Mexicana Liberal de Defensa. ¿Sí? Ya estábamos organizados en 1912, ya teníamos participación plena en los movimientos, en los acontecimientos civiles, sociales, etcétera. Ya andábamos dando la lata que pues sabemos dar. Hay un libro, se los voy a enseñar aquí ya nomás al final, que habla de la Revolución Mexicana en Chicago. Es un libro precioso, se lo recomiendo ampliamente. Los Straiquitos, este es un nombre que a mí me encantaría recuperar. Los Straiquitos
eran los mexicanos construyendo la red de ferrocarril, de tranvía de Los Ángeles. Se declaran en huelga a cada rato, no una vez. En huelgas en 1903, 1906, 1907, 1909, 1915, 1917. Ya de plano, a los mexicanos, a los mexicanos inmigrantes, terminan por darles ese apodo, los estraiquitos, porque dicen, no, es que ya de plano cada vez que traemos mexicanos se ponen en huelga. Entonces, ya les vamos a poner los estraiquitos, porque a cada rato, en vez de dedicarse a trabajar, se dedican a hacer huelgas. Entonces, hay que acordarse también de ese capítulo. Aquí hay un ejemplo de otros que no son mexicanos, y esto me encanta, Tampa, Florida, 1901. En la fotografía más grande, acá del lado izquierdo, hay una persona que está de pie, bastante alta, con traje, que no se alcanza por desgracia a ver, pero es José Martí, es el héroe de la independencia cubana, hablando con los trabajadores en huelga y los trabajadores en lucha del tabaco en Tampa, Florida. Se declararon en huelga más de 12,000 trabajadores porque les quitaron a la persona que les leía mientras enrollaban los cigarros, los puros. ¿Sí? Había una persona que constantemente les leía para que no fuera tan aburrido el trabajo. Y resulta que estos conferencistas, estos lectores, pues les leían materiales de la época. Y en 1910, pues a que no saben qué materiales les leían. Pues les leían los materiales que Ricardo Flores Magón traducía al español de los sindicalistas anarquistas gringos. Y entonces a los trabajadores les encantaba escuchar de las luchas que había, de las luchas obreras de otro lado, de la Revolución Mexicana. Y entonces cuando les quitan los patrones a estos lectores en medio del trabajo, pues se ponen en huelga. Y claro, las compañías pues responden deportando a miles de ellos. Y hay ejemplos por todos lados, ¿no? En mayo de 1920, en Wisconsin, una fábrica de cuero, una procesadora de cuero, se trajo también a un montón de mexicanos, centenares de ellos, para enfrentarlos a los alemanes, rusos y polacos, y no tuvieron más remedio que quedarse a vivir adentro de la fábrica mexicanos, porque obviamente toda la ciudad de Milwaukee, donde estaba la fábrica, lo recibió a pedradas. Y entonces, o se ponían en huelga o se quedaban a vivir adentro de la fábrica, pues la compañía los obligó a quedarse a vivir adentro de la fábrica. La Gran Depresión, pues ya creo que más o menos ustedes se saben la historia, la habrán escuchado en algunos otros lados. Hasta 2 millones de mexicanos fueron deportados, haciendo constar que aproximadamente el 60% de ellos habían nacido en los Estados Unidos. No eran mexicanos, ellos sí eran de veras mexicoamericanos, ¿sí? Pero los deportaron por la Gran Depresión, ¿sí? Esta caída de la bolsa de valores en los Estados Unidos, hubo hasta el 15, el 20% de desempleo, y entonces se les ocurrió, sobre todo empezó la tendencia en California, se les ocurrió que si deportaban a los mexicanos ya todo el mundo iba a tener trabajo en Estados Unidos. Lo mismo que han dicho durante 100 años, cada vez que sube o baja la tasa de desempleo, ¿sí? Ay, es que los mexicanos roban trabajos. Por ahí había una respuesta genial. Oye, tú trabajas en un McDonald's en medio de Oklahoma. ¿Quién te va a querer robar tu trabajo? Por favor, hombre, tu trabajo está a salvo, no te preocupes, ¿no? Pero durante la Gran Depresión se deportó a millones de mexicanos, les digo 60% de ellos hijos de mexicanos nacionales, lo que mencionaba mi tocayo Jorge Puma, de los que luego sirvieron en el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Sucede que el colmo del cinismo, Estados Unidos primero los deporta y luego cuando se viene la guerra
se comunica con todos estos niños y jóvenes que habían nacido en Estados Unidos y que habían sido deportados y les pide que se alisten en el ejército y los mandan a Europa a combatir al fascismo. 1950, no se pierdan la película, por favor. Hay una película hermosísima que se llama La Sal de la Tierra. La Sal de la Tierra es la historia de otra huelga minera de absoluta mayoría mexicana que se declaran en huelga y cuando las compañías se van a la corte para prohibirle al sindicato hacer líneas de piquete, es decir, a estar manifestándose constantemente en frente de los caminos que llevan hacia la mina, las mujeres son las que dicen, la prohibición es para el sindicato, los miembros del sindicato, pero nosotras no somos miembros del sindicato. Nosotras somos las compañeras, nosotros somos las esposas, nosotros somos las hijas de los mineros y no hay prohibición de que nosotras hagamos algo. Y entonces ellas hacen el relevo, ellas son las que se van a los piquetes de huelga, que de lo que se trata es de impedir el tráfico de los camiones que están cargando el material, la materia prima, etcétera, etcétera. Entonces, las mujeres salen al frente, hay que destacarlo, es parte de la guerra constante de las mujeres por el reconocimiento, han tenido una participación valiosísima en la historia y típicamente se les niega, no se les reconoce, etcétera. Nomás se habla en masculino de los luchadores y los sindicalistas y los obreros. Pero bueno, no se pierdan la película, se llama La Sal de la Tierra, blanco y negro, y además está actuada por los mismos trabajadores y trabajadoras que estuvieron en huelga y sus familias. La prohibieron en Estados Unidos durante muchos años, pero la encuentran completita en YouTube, no se la pierdan. El programa Bracero, después viene el programa Bracero. Más o menos todos saben, no voy a abundar en lo que es el programa Bracero. Lo que voy a resaltar es que en el contrato de los trabajadores braceros estaba estrictamente prohibido que se pusieran en huelga. Sin embargo, como todas las olas migrantes de cualquier condición, ¿sí?, se encuentran con condiciones pésimas de trabajo y entonces se ponen en huelga. En 1943, en 1944, en 1945, etcétera, 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 ¿no? No importa que los contratos, el tratado México-Estados Unidos dijera que los trabajadores huéspedes, los trabajadores braceros no se podían poner en huelga, ellos se ponen en huelga porque hay que enfrentar las pésimas condiciones de trabajo que se encuentran una vez que ya están en Estados Unidos. Eran trabajadores con permiso, pues, trabajadores con visa, pero eso tampoco importa. Hasta la fecha, recuerden siempre que las leyes laborales en Estados Unidos dicen trabajador, pero no dicen trabajador inmigrante, trabajador de segunda, trabajador de tercera, trabajador ciudadano o trabajador que usó el túnel del Chapo. Nada más dicen trabajador y todos los trabajadores tienen derechos en los Estados Unidos. Ya llegamos pues al movimiento de los trabajadores agrícolas. El movimiento de los trabajadores agrícolas por el que se hace famoso César Chávez, en realidad surge como un movimiento de los trabajadores filipinos agrícolas. Los trabajadores filipinos son los que se ponen en huelga y van a pedirle solidaridad a la asociación, ¿cómo se llama?, no gubernamental en la que trabajaba César Chávez. Y entonces le piden solidaridad. César Chávez pone a votación en su asociación si los trabajadores mexicanos se deben unir a la huelga de los filipinos o no. Gana la votación que sí se deben unir y a partir de ese momento nace el Sindicato de Trabajadores Agrícolas como lo conocemos hasta la fecha, el UFW, United Farm Workers. Esa es la historia, surge de nuevo con otros grupos, otros inmigrantes en lucha, ¿sí?, y los mexicanos decidiendo unirse a la lucha en vez de hacerla de esquiroles, ¿sí? Hasta la fecha
existe el sindicato, aunque ya es muy pequeñito. Caray, esto creo que, a ver si funciona. Un minuto y medio. Charles Chaplin, en postmoderno. No hay trabajo. La bandera roja, diciendo cuidado, precaución, exceso de largo. Oigan, cayó su bandera, vengan para acá. Seguro ustedes son líderes. Vámonos. Esa me encanta, porque es Charlie Chaplin, es genial, pero fíjense, en esta película, si se fijan bien en los carteles, ahí viene en español, libertad por un lado, unidad por el otro lado. Es decir, la presencia de los latinos en general, pero de los mexicanos, ya era obvia en aquel tiempo entre las masas de trabajadores que luchaban. No es casualidad, ¿sí?, que en esta película de Charlie Chaplin salgan esos letreros en español. Ahí estaba ya la presencia de los inmigrantes mexicanos luchando en los Estados Unidos y Charlie Chaplin lo reconoce. Me encanta la escena, ¿no? Pues es el líder con la bandera roja al frente ahí por casualidad. Es muy divertida, pero importantísimo que esos letreros están en español. Y ya, pues estos son los tiempos modernos de ahora. Las luchas continúan. Ha habido importantísimas luchas en los últimos años de trabajadores de sectores no convencionales, ya no de sectores industriales. Todo lo que ha sido, pues es ahora la industria de los servicios, de los trabajadores de limpieza allá en Los Ángeles, los janitors, trabajadores también de las limpiezas de oficinas y demás, trabajadores de hoteles, trabajadores de restaurantes, han cobrado muchísima relevancia últimamente. Y aquí la última fotografía, y con eso los dejo ya tranquilos. Trabajadores de la tortilla. Aquí en Chicago tenemos la fábrica El Milagro, que produce 3,5 millones de tortillas al día. Al día. Ese es el tamaño de una fábrica de tortillas aquí en Los Ángeles. En Los Ángeles. Burro. En Chicago. Y eso es todo. Yo nomás quería darles así un muestrario, pues, de batallas, de luchas que se han dado y de la participación de los inmigrantes mexicanos en muchas de ellas.